comparto una hojita con un repaso del lagrangiano del modelo estándar que vimos el otro día. Hacia atrás, por favor. El modelo estándar electrodébil finalmente resuelve el lío de las interacciones débiles, de manera que las podemos formular como una teoría gauge. Tenemos un SU2L por un U1 a una alta energía. El estado fundamental rompe la simetría, entonces a baja energía no vemos esta simetría tan grande, vemos solamente la electromagnética. Con lo cual las interacciones débiles y electromagnéticas entran en este marco de manera conjunta. Hay un solo grupo. Bueno, es un grupo que es un producto de dos, pero no ha quedado mal. Tenemos una teoría gauge de todas las interacciones. Si además añadimos el SU3 de color, del que ya hemos hablado, la termodinámica para los quarks, pues hemos completado lo que es el modelo estándar. Lo tenéis aquí. Os habéis quedado vosotros el resto de las hojas, ¿verdad? Por si entra alguien tal. Entonces veis en el punto 1 el lagrangiano de los bosones gauge, ZZ y WW, y también la termodinámica, G por G. Y os he remarcado, por ejemplo, las partes no abelianas, debajo de la ecuación 2. También tenemos aquí la parte de las ecuaciones 6 y 7, la parte del acoplo del Higgs a los bosones gauge. En la parte 2 veis los fermiones, cómo interaccionan con las interacciones débiles, con las de color y con la electromagnética. Y en la parte 4 y 5 tenéis los puntos con los que acabé el último día. La parte 5 son los autoacoplos del bosón de Higgs, y la parte 4 pues son los acoplos fermión-Higgs, que son proporcionales a su masa. El Higgs acopla a los fermiones en proporción a la masa de los fermiones. Bueno, entonces, lo que está en rojo en esta hoja son términos que no están muy claros, ¿vale? Todo lo que está en rojo no se ha medido directamente. Quizás en la ecuación 6 empezamos a tener medidas del LHC, o sea que los términos que están en rojo en el LHC los podría pasar a verde. Ya el de la ecuación 8 no me lo creo, o sea que lo dejamos en rojo, y desde luego los de la ecuación 9 están en rojo. O sea que no todo el modelo estándar ha sido medido experimentalmente, pero la cosa va encajando bastante bien. Veremos. Entonces, en las dos cosas que me quedan, voy a hablar de la parte de sabor. Básicamente la ecuación 8 combinada con la ecuación 5. Tal como está aquí en esta hoja, en las ecuaciones 8 y 5, quedan los acoplos de los fermiones a los bosones de Gauge y al bosón de Higgs, que son cosas separadas. El bosón de Higgs es esta partícula escalar adicional que tiene su potencial y eso, y se acopla a los fermiones, como hemos visto, con un acoplo de Yukawa. Y sin embargo, el acoplo entre los fermiones y los bosones de Gauge viene dado por la interacción que respeta la simetría que hemos construido. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, como son dos acoplos distintos, bueno, mientras haya una sola familia no pasa nada, los escribo y ya está. Pero ¿qué pasa si hay más de una familia? Porque entonces, en la base en la que los acoplos al Higgs son diagonales y la base en la que los acoplos a los fermiones gauge son diagonales no tienen por qué coincidir. Hay dos bases. Con lo cual ahí va a haber un juego al haber más de dos familias de leptones y más de dos familias de quarks, que nos va a dar una fenomenología tremenda. Y vamos a abrir un poquito de eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero con lo que os voy a aburrir es la conjugación de carga en la teoría de Dirac. Bueno, vamos a poner la ecuación de Dirac para el electrón. Era simplemente I derivada con su matriz gamma más EA menos M si igual a 0. Ahora voy a poner la ecuación de Dirac que yo querría para el positrón. ¿Qué querría para el positrón? Pues es una partícula de carga contraria, pero igual masa que el electrón. Así que querría cambiar este signo y el resto dejarlo igual. ¿Vale? Entonces la pregunta que me voy a hacer es: si el espinor satisface esta ecuación de arriba de Dirac, ¿quién satisface la ecuación de abajo? Y a ese lo voy a llamar psi sub c. ¿Vale? Lo hace por conjugación de carga. Y el único cambio es ese menos. ¿Vale? El cambio del signo de la carga eléctrica. Electrón, positrón. Bueno, entonces quiero averiguar quién es psi c. ¿Cómo se relaciona este psi c con psi? Esa es la pregunta.
Bueno, pues lo primero que puedo hacer es sacar el conjugado complejo de la ecuación 1. Cojo la ecuación 1 y la conjugo. ¿Vale? Y eso me va a dar una ecuación 3, que es menos gamma mu estrella y parcial menos EA menos M por psi estrella igual a 0. Bueno, estos son matrices de Dirac, o sea que eso en realidad son 4 ecuaciones, no es una ecuación. Aquí tenemos que pensar siempre que tenemos unos índices I, J, bla bla bla, J, de manera que esos índices toman los valores 0, 1, 2, 3, o sea que es una ecuación matricial. Entonces ahora voy a multiplicar por una cierta matriz, cogemos la ecuación 3 y la multiplicamos por una cierta matriz C gamma 0, C de conjugación de carga. Es una matriz en el espacio de Dirac. Puedo obtener gamma mu y parcial menos E a mu menos M por C gamma 0 psi estrella igual a 0, a condición de que pueda pasar C gamma 0 de este lado al otro lado para que esté sobre el fermión. Es decir, que C gamma 0 tiene que satisfacer, para que esto funcione, tiene que satisfacer que menos C gamma 0 gamma mu estrella sea igual a gamma mu C gamma 0. ¿Vale? Entonces con este truco multiplico por C gamma 0 y lo conmuto a través de gamma mu estrella, me he conseguido quitar el asterisco de la gamma mu, que es algo que no tenía en la ecuación que busco, que es la del positrón. No sé si veis la lógica. La conjugación compleja la he metido para poder cambiar el signo de esa I. Poder cambiar el signo relativo entre el término de acoplo al bosón y la derivada. Entonces he visto esa I, he metido una conjugación compleja, cambio el signo, ya tengo el signo relativo cambiado, pero ahora la ecuación me queda revuelta. Tengo aquí un asterisco complejo porque esas matrices no son reales, etc. Entonces la manera de atacarlo es multiplicar por una matriz que haga esto. Si esa matriz existe, ya hemos ganado, porque esta es la ecuación del positrón. A todo esto lo llamo psi sub c y hemos terminado. Ya sé lo que es el espinor que satisface la ecuación de Dirac conjugada. ¿Vale? Bueno, ¿existe tal matriz? Vamos a ver que sí, que esa C gamma 0 existe, la vamos a construir en un momento. Entonces, observad que psi c es C gamma 0 psi estrella, pero psi estrella es psi daga traspuesto, que es lo mismo que C gamma 0 traspuesto psi daga traspuesto, que es C psi barra traspuesto. Esta es otra manera de escribirlo. Escrito así, la gamma 0 desaparece, y por eso que se llama esa matriz C. Bueno, pues vamos a ver que sí que existe. En concreto, C gamma 0 va a ser sencillamente I gamma 2, la segunda matriz de Pauli. Esto funciona porque, probamos, menos C gamma 0 gamma mu estrella, que es el lado izquierdo, pues es menos I gamma 2 gamma mu estrella, que es de nuevo, si mu es 2, esto es menos I gamma 2 por menos gamma 2. Esta es la representación de Pauli-Dirac. Pues en la representación de Pauli-Dirac, esta gamma 2 es la sigma 2 de Pauli en las cajas fuera de la diagonal. Sigma 2, 0 sigma 2 menos sigma 2, 0. Y lleva la unidad imaginaria, porque la sigma 2 de Pauli es imaginaria. Entonces cambia de signo al conjugar complejo. La escribo. Voy a escribir gamma 2. Es una caja 2 por 2, 0, otra caja 2 por 2, 0, y aquí la matriz de Pauli, 0 menos I y 0, 0 más I menos I 0, ¿verdad? Esa es la matriz gamma 2 en la representación de Pauli-Dirac, con lo cual su complejo conjugado es lo mismo cambiado de signo, y ya estamos. Esto es lo mismo que gamma 2 por I gamma 2, que es lo mismo que gamma 2 por C gamma 0, que es esta relación. Bueno, ¿qué pasa si mu es distinto de 2? Pues tengo
Esto es para mu igual a 2. Y ahora para mu distinto de 2 tenemos que, como mu es distinto de 2, estas dos cosas anticonmutan. Y tengo menos gamma mu y gamma 2, que es de nuevo gamma mu por c gamma 0. Total, que la matriz de conjugación de carga en la representación de Pauli-Dirac, si la escribo como c gamma 0 es i gamma 2, y si busco c para usar esta ecuación es sencillamente i gamma 2 gamma 0. O sea, gamma 0 al cuadrado es de identidad. O sea, que ya tenemos la matriz de conjugación de carga. Entonces tengo la ecuación para el electrón, la ecuación para el positrón, y ese psi c pues es el espinor conjugado, y a continuación la gamma 2. ¿Qué hace la gamma 2? Le da la vuelta al spin, porque es una matriz no diagonal. O sea que la conjugación de un electrón va a dar un positrón de spin contrario. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos haciendo? Pues que las interacciones débiles nos estaban distinguiendo la polarización, a izquierdas o a derechas. Y como esto toca el spin, pues las interacciones débiles no van a ser invariantes bajo conjugación de carga. ¿Vale? Puedo borrar. Las interacciones fuertes lo son, y las electromagnéticas lo son. Entonces, las electromagnéticas y las fuertes son invariantes bajo esta transformación, pero las débiles no. Vamos a ver. Entonces hay que demostrar unas cuantas cosas. Por ejemplo, podéis ver que psi conjugado vuelve a ser psi. Parece obvio. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí tenéis que poner c gamma 0 por algo conjugado. Ese es el primer c. Y lo que hay dentro del paréntesis pues tiene que ser c gamma 0 por psi estrella. Y ahora operar. Vuelve a salir psi. ¿De acuerdo? Utilizando las relaciones ante conmutación de las gamas y conjugación compleja. ¿Qué más cosas? Esta relación que tengo aquí psi conjugado es c psi barra traspuesto, pues la puedo escribir también de esta manera. El conjugado de psi barra es igual, hago lo mismo y sale psi traspuesto con la matriz C por el otro lado. Con lo cual tengo el conjugado del espinor y el conjugado del espinor barrado. Y estas dos cosas es lo que se utiliza para construir lagrangianos. Bueno, más cosas que se pueden ver. C daga, por ejemplo. C daga, que es por supuesto I gamma 2 gamma 0 daga, pues resulta ser menos C. Sacáis el hermítico conjugado, cambia el orden, conjuga complejo la I y pone los traspuestos de las matrices, le dais a la manivela y sale menos C. Más cosas. C cuadrado es la identidad cambiada de signo, de manera que C menos 1 es menos C. Entonces, con esta ecuación, ¿qué más me hace falta? Me hace falta cómo pasan las matrices C a través de las gamas. Así, esta es una manera de... Antes lo di con la estrella, ahora lo voy a dar con la traspuesta. Antes vi cómo pasaba C gamma 0 a través de gamma estrella. Bueno, si en lugar de gamma estrella ponéis gamma, sale aquí la traspuesta. Y me va a hacer falta lo mismo con gamma 5. Y con gamma 5, esto es lo interesante, el signo es más. Si mu toma los valores 0, 1, 2, 3, C menos 1 gamma mu C es menos gamma mu traspuesto. Pero si tengo aquí gamma 5, C menos 1 gamma 5 C es más gamma 5. Ese signo va a ser importante. Bueno, gamma 5 en esta representación, acordaos que era 1, ¿cómo era esto? 1, 1, 1, 1. ¿Verdad? La representación de Pauli-Dirac es simétrica, o sea que me olvido de la traspuesta. Bueno, pues esa es la matriz de conjugación de carga sobre los espinores.
Entonces esto que estábamos viendo, que las interacciones débiles no respetan la invariancia bajo conjugación de carga, es fácil. Esta cantidad, si conjugo, va a parar a menos psi barra gamma mu psi, cambia de signo. Sin embargo, esta cantidad, gamma mu, gamma 5 psi, al conjugar va a parar a más psi barra gamma mu, gamma 5 psi. Y por tanto, la construcción para la corriente débil, que era gamma mu proyector a izquierdas psi, con este proyector 1 menos gamma 5 partido por 2, tengo un cambio de signo en el término vectorial, pero no hay cambio de signo en el otro término, con lo cual me cambia al R. Este cambia de signo, este no cambia de signo, pasa a un proyector R, y es menos psi barra gamma mu proyector R psi, que no es invariante. Así que las interacciones débiles, que están construidas acoplando esta corriente a los bosones W, no son invariantes bajo conjugación de carga. Distinguen partícula de antipartícula, aparentemente. ¿Vale? Así que, igual que violaban paridad, porque esa construcción viola paridad, también violan conjugación de carga, y lo hacen máximamente. Bueno, entonces a Landau se le ocurrió decir, no, cuidado, sigue habiendo una simetría partícula ante partícula si combino las dos operaciones. Si cojo C y P y hago las dos cosas, la paridad cambia un signo relativo aquí, pero C también. Entonces la combinación CP, que por supuesto es respetada por las interacciones electromagnéticas y fuertes, parece que también es respetada por las interacciones débiles. Con lo cual tengo que utilizar como simetría antipartícula a partícula esta. O lo que es equivalente, normalmente CPT está sustentada en teoría de campos por primeros principios muy fuertes, con lo cual es prácticamente indudable que CPT es una buena simetría, aunque se hacen experimentos para buscar su violación, por supuesto, por si acaso. Esta, por ejemplo, garantiza que la masa de la partícula y la antipartícula son iguales. Bueno, entonces CP, si CP se viola, T se viola, la invariancia bajo inversión temporal. ¿De acuerdo? Y al revés, si CP se conserva, T también se conserva. Bueno, pues Landau pensaba en 1957 que por lo menos la simetría CP nos daba una simetría partícula-antipartícula. Pues eso no es cierto. Esta, hasta donde sabemos, es correcta, pero sin embargo esta, 7 años después, en 1964, Cronin y Fitch, los experimentos son experimentos con kaones, así que voy a trabajarlo un poquito. Vamos a ver la evidencia experimental y luego cómo lo acomodamos en el modelo estándar. Entonces, ¿qué es esto de CP? Imaginaos que tenéis un neutrino a izquierdas de los que se acoplan a las interacciones débiles. Este es el spin, con lo cual la polarización es a izquierdas porque está contra el momento. Eso es el neutrino de siempre, el 1 menos gamma 5 partido por 2, se acopla al bosón W. Pero ahora le voy a aplicar simetría bajo paridad. ¿A qué va a parar? Pues si le aplico paridad va a parar, el momento cambia de signo. Aquí tengo un neutrino, el momento cambia de signo porque es un vector, pero el spin no cambia de signo porque es un vector axial. Así que va a parar a un neutrino a derechas. Y eso no entra en el hamiltoniano de las interacciones débiles. Las interacciones débiles utilizan este trozo, pero no utilizan esto. Si aplico conjugación de carga, pues el momento no cambia, no tiene nada que ver con la conjugación de carga. El spin no tiene nada que ver, aquí me queda así, pero me falta cambiar el neutrino por antineutrino. El neutrino a izquierdas va a parar a un antineutrino a izquierdas, y eso tampoco está en el hamiltoniano de las interacciones débiles. Sin embargo, el producto PC, si hago las dos cosas, en este orden o en el otro orden, voy a parar a un momento invertido, el spin hacia allí, y tengo un antineutrino. Y el antineutrino a derechas sí participa en las interacciones débiles. Luego parece que PC
efectivamente, pues es una simetría de las interacciones débiles. Bueno, entonces un par de ejemplos. Vamos a ver la amplitud de pión más a mu más neutrino. ¿Esa existe? ¿Esa desintegración se puede dar? Sí, la hemos estudiado. Eso es como se desintegra el pión, la mayor parte de las veces. Bueno, entonces ahora vamos a aplicarle pi más a mu más nu L, vamos a aplicarle la operación de paridad. Entonces aquí tendríamos un pi más que se desintegra a un mu más y un neutrino a derechas. ¿Eso ocurre? No. No puedo emitir un neutrino a derechas porque no lo hay. O si lo hay, no se acoplan las interacciones débiles. ¿Qué es la conjugación de carga? Pues tengo un pi menos, que es la antipartícula del pi más, desintegrándose a un mu menos y un antineutrino a izquierdas. Pero no hay antineutrinos a izquierdas, así que fuera. Y finalmente, si hago las dos cosas, Cp o Pc, pues esto es la amplitud para que un pi menos se desintegre en un mu menos y un antineutrino a derechas. Y esa vuelve a existir. Y la simetría Cp nos diría que las dos amplitudes son iguales. Pues esto fue la situación durante 7 años. Entonces, vamos a explicar ahora los experimentos que nos enseñan que Cp es violada. Entonces, para ello os tengo que contar rápidamente la oscilación de la extrañeza. Bueno, sabéis que hay 4 kaones, K más y K0, K barra 0 y K menos, y en el modelo Quark les asignamos US barra, DS barra, SD barra y SU barra. Y podéis mirar rápidamente que las cargas coinciden. El quark S tenía carga menos 1/3, el quark D tenía carga menos 1/3 y el quark U carga más 2/3. Bueno, entonces también sabíamos que si la extrañeza se producía por parejas, un cuanto de extrañeza y un cuanto de antiextrañeza en las interacciones fuertes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un haz de piones golpeando un protón, podemos producir lambda y K0. El protón se lleva un quark extraño y el pión pasa a ser un K0 que lleva un antiquark extraño, perfectamente. Y si calculáis la energía umbral, esto ya lo sabéis hacer por los problemas, pues esta es 0,91 gigaelectronvoltios. Tengo un blanco de hidrógeno en reposo, llega un pión y si tiene 0,91 gigaelectronvoltios puede pagar la diferencia de masa con el kaon y la diferencia de masa entre protón y lambda, y además entre procesos coincide. ¿Cómo produciría dos kaones? Pues si tuviera, por ejemplo, pi más protón para dar K más K barra 0 protón, entonces, por cierto, la extrañeza aquí es 0 y 0, y aquí la extrañeza es menos 1 y más 1, aquí la extrañeza es 0 y 0, y aquí la extrañeza pues es más 1, menos 1 y 0. Las interacciones fuertes conservan la extrañeza y esas dos reacciones son posibles. Bueno, pues esta reacción tiene un umbral de 1,50 gigaelectronvoltios. Entonces, si preparamos un haz de piones menos con energía 0,91, bueno, un poquito más, vamos a poner un GeV aproximadamente, no hay bastante espacio de fases para producir dos kaones. Entonces, si quiero producir extrañeza, obligatoriamente tiene que salir una lambda. Pero la lambda obligatoriamente lleva el quark, que lleva la extrañeza menos 1. Así que solo me queda un kaon que debe ser el K0 puro. O sea que en interacciones fuertes a esta energía se prepara un haz de K0 puro. ¿Vale? Bueno, entonces los K0 vuelan y se separan de las lambdas y ahora se van desintegrando, y como sabemos se desintegran por las interacciones débiles. Entonces ahora las interacciones débiles violan la conservación de la extrañeza, así que el quark extraño que está dentro de ese kaon de repente se desintegra. ¿Y a qué puede ir a parar? Pues K0 y K barra 0 pueden ir a parar a leptones en la desintegración leptónica como la del pión, o pueden ir a parar a un pión más leptones
típicamente leptón cargado más antineutrino, ¿no? Entonces, eso se llama desintegración semileptónica en un alarde de imaginación. Desintegración leptónica, desintegración semileptónica. Luego hay desintegraciones hadrónicas, que sabíamos que eran pión-pión o 3 piones, y ya no mucho más, porque 4 piones tiene más masa que el kaón, con lo cual no puede ir a 4 piones. Así que esos son los canales abiertos. El kaón se tiene que desintegrar así. Entonces, la violación de extrañeza no nos sorprende. Es como introdujimos esa carga, respetada por las interacciones fuertes y violada por las débiles. Pero si Cp se conservara, entonces esta desintegración sí que respetaría Cp. Si las interacciones débiles respetaran Cp, en esa interacción podríamos distinguir los estados de Cp más y de Cp menos. Entonces vamos a ver cómo se transforman los kaones bajo Cp. El K0 bajo paridad va a parar a menos K0. ¿Os acordáis de esto? Son mesones pseudoescalares, 0 menos, ¿verdad? Spin 0 y paridad menos en el octet de Gell-Mann. Por ejemplo, en el modelo quark, la función de onda de un quark y un antiquark tenía una paridad que era menos 1 elevado a L más 1. En onda S, la paridad de la antipartícula es esa paridad, menos 1 elevado a 1, porque es un par partícula-antipartícula. Bueno, si ahora conjugo carga, el menos K0 va a parar al K barra 0 con un más. Entonces, puedo formar una combinación invariante Cp. Si K0 bajo Cp va a parar a K barra 0, la combinación lineal, vamos a llamarla Cp más 1 entre raíz de 2 K0 más K barra 0 bajo Cp va a parar a sí misma, y la combinación lineal K0 Cp menos, que va a ser lo mismo pero con un menos, si le aplico Cp va a parar a menos sí misma. Entonces, ¿cómo se desintegran estas combinaciones? Bueno, ¿qué productos de desintegración podemos mirar? Voy a empezar por mirar los 2 piones. Imaginemos que tenemos una desintegración a pi0, pi0. ¿Vale? Entonces pi0, pi0, ¿qué Cp tiene? Si le aplico Cp, ¿a qué va a parar esto? El pi0 era 0 menos más. El pi0 era 0 menos más. Spin paridad conjugación de carga. Entonces, si aplico Cp, la paridad por la paridad da más, la conjugación por la conjugación de carga da más, y como la función de onda tiene que ser simétrica, el momento angular tiene que ser par. O sea que el menos 1 elevado a L también es más. O sea que eso es un autoestado bajo Cp de más. Va a parar a lo mismo, pi0, pi0. Ahora imaginaros que tenéis 3 piones. Pi0, pi0, pi0. Hemos visto que los cables se pueden desintegrar a 2 o a 3 piones y que le aplicamos Cp. ¿Esto a qué va a parar? Pues tengo 0 menos más, 0 menos más, 0 menos más. Ahora las 3 paridades al multiplicarlas van a dar un menos. El argumento del momento angular lo tenéis que pensar un momentito, pero tenéis que acoplar 3 partículas de spin 0 en una función de onda completamente simétrica para dar spin 0. Y eso os obliga a que los momentos angulares sean pares. Con lo cual no me introduce tampoco ningún factor de paridad. Bueno, entonces la combinación Cp más se tendría que desintegrar a 2 piones. Y la combinación Cp menos se tendría que desintegrar a 3 piones. Si Cp fuera una buena simetría. ¿Vale? No. Desesperación. Vale. Es fácil, ¿no? La combinación K0 más K barra 0 a 2 piones. La combinación K0 menos K barra 0, que es la impar bajo Cp, obligatoriamente a 3 piones. Bueno, pero en estos experimentos lo que teníamos era un haz de K0s puros. O sea que el haz que se produce con las interacciones fuertes era un haz puro de K0, que ni es Cp más ni es Cp menos. Es la suma de los dos, exactamente.
O sea que las interacciones fuertes me dan una mezcla de estos dos, que por tanto se puede desintegrar la mitad de las veces a pi y la otra mitad a pi pi pi. Ahora en el truco. Lo que pasa es que las masas de los piones cierran el espacio de fases. Aquí tenemos mucho más espacio de fases. Os acordáis que para calcular esa desintegración tendréis que poner el espacio de fases invariante Lorentz, y esa esfera aquí es mucho mayor que aquí porque tengo que pagar la masa del tercer pión, ¿vale? Y además tengo que producir un par adicional de quarks para poder montar la función de onda del pión. O sea que esta desintegración es menos probable que esta. Esta desintegración es más lenta. ¿De acuerdo? La desintegración a 3 piones es más lenta. Entonces, el haz Cp+ se atenúa antes. Con lo cual, empecé con una combinación lineal Cp+ más Cp-, un haz de K0 oscuro, es una combinación lineal A más B, pero ahora, según lo dejo propagarse, la parte más se va desintegrando. Luego, eventualmente, solo me queda la parte menos, que tarda más en desintegrarse. Voy a poner por aquí el haz, la componente del haz, si queréis, Cp+ se atenúa antes. Bueno, entonces, si utilizo la letra S de short, habéis oído hablar del K0S y del K0L, porque tiene una vida media más corta. Pero yo voy a seguir llamándolo Cp+. Entonces, la amplitud aquí será el número de AS como función del tiempo, la amplitud, el número de partículas que me quedan en el haz, si queréis. O sea, esta es la amplitud en el sentido de la amplitud de onda, no de la amplitud de dispersión, sino la raíz de la intensidad sobre una fase, ¿vale? Entonces, la amplitud del haz es la amplitud con la que he empezado por el factor con que se amortigua, que es menos gamma S medios, y luego la onda va avanzando, y ms t. Y esto, claro, pues es 1 entre raíz de 2 de la intensidad del haz inicial de K0s, no hace K0 puros. Bueno, ¿qué vale empíricamente esa desintegración? Pues el inverso, gamma S, es el tiempo característico y son los 0,89 por 10 elevado a menos 10 segundos. O sea que en pocos centímetros desaparecen todos los Cp+. Todos los que se pueden desintegrar a 2 piones desaparecen en pocos centímetros. ¿Qué le pasa a la componente Cp-? Pues la componente Cp- tiene que ir a 3 piones, y aquí el inverso de la longitud característica, se me está escapando lo de long todavía, no quiero que sea long, es Cp-, pues es 0,52 por 10 elevado a menos 7 segundos, que es bastante mayor. Ahí estamos hablando ya de metros, no de centímetros. Multiplicas por la velocidad de la luz y eso sale en metros, no sale en centímetros. O sea que la componente larga se propaga a la longitud de un laboratorio, la componente pequeña se desintegra en esto. La componente corta, ¿no? Los Cp+. Entonces, ¿qué vemos que hace el haz? Aquí tengo el haz inicial de kaones, van apareciendo pares de piones, el haz se reduce, escala típica centímetros, y entonces queda un haz más reducido que ya no puede emitir pares de piones porque toda la componente Cp+ se ha desintegrado. Entonces ahora empezamos a ver cada vez más desintegraciones a 3 piones. ¿Vale? La se va atenuando más despacio por emisión de 3 piones. ¿Y cómo queda la intensidad? Pues si cojo la intensidad del haz de K0s, pues va a ser un medio de la componente más la componente Cp- como función de t, por un medio de lo mismo conjugado. La intensidad es el cuadrado de las amplitudes de la onda. Y esto, pues es un cuarto de elevado a menos gamma S, o gamma Cp+, vamos a llamarlo más elevado a menos gamma menos, más 2 elevado a menos
gamma Cp más gamma Cp menos partido por 2 por el coseno de la diferencia de masas. ¿Qué pasa si el haz inicial hubiera sido un haz puro de k barra 0? Si aquí hubiera cambiado k0 por k barra 0, aquí tendría un menos, esta combinación lineal contraria, y por aquí tendría un menos en la fase. Bueno, aquí lo interesante es ese coseno. Eso es una oscilación amortiguada. Entonces tenemos una predicción. Si uno prepara un haz por las interacciones fuertes, puro de K0 o de K barra 0, eventualmente la probabilidad de tener K0 oscila debido a ese coseno. Eso es una predicción de Gell-Mann y Weiss. Debe ser del año 55. Os enseño. La gráfica es esta. Inicialmente tengo un haz con probabilidad 1 de K0, probabilidad 0 de K barra 0. Dejo pasar el tiempo, los K0 van desintegrándose, los K barra 0 aparecen, se desintegran también, pero como todavía están apareciendo por la oscilación, pues va creciendo. Luego llega un momento que satura la probabilidad y empiezan a caer por su desintegración, entonces vemos una oscilación amortiguada, ¿vale? Entre extrañeza y antiextrañeza. Es decir, el haz intenta ser un haz puro de Cp y, o sea, la parte de Cp más se va desintegrando más rápido, va creando la de Cp menos y entonces nos oscila entre K0 y K barra 0 y además se va amortiguando por las desintegraciones. Bueno, pues esto sería si la simetría Cp se conservara perfectamente. Este fenómeno se observa si hay una oscilación de la extrañeza, fenomenal. El problema es el experimento de Cronin y Fitch. Tenemos un haz de kaones tipo Cp-, ¿vale? Que son los que quedan técnicamente, vamos a llamarlos si queréis KL. Vamos a llamarlos KL ya. Son los que quedan tras una larga propagación, ¿vale? Dejo propagar ese haz a una gran distancia y después de pocos centímetros nos hemos quedado sin la componente Cp+. O sea que queda la componente de vida larga. Entonces la componente de vida larga pasa por un colimador y si queréis dos obstáculos que cuando un kaón vaya ligeramente separado de la lo corten, lo interrumpan, ¿no? Es un absorbente. Son partículas neutras, son difíciles de manejar, pero un trozo de material como interacciona fuertemente las para. O sea que eso las colima. Y entonces entran con un momento prácticamente paralelo en una bolsa rellena de helio, ¿vale? Y aquí se van dejando desintegrarse. Bueno, aquí se ponen un par de espectrómetros a bajo ángulo. Y a detectar piones. En la cámara se van desintegrando. El helio es un gas inerte, no crea ningún problema. Y los kaones de vez en cuando sueltan 3 piones. La sorpresa es que se puedan reconstruir sucesos exactamente con 2 piones. Pi más, pi menos, solo 2 piones cargados que pasen por el detector y que tengan justamente la masa del kaón. Eso es esto. Aquí hay 3 intervalos de energía. En el intervalo por debajo de 494 no vemos pico. En el intervalo entre 494 y 504, que es donde está la masa del kaón, vemos un pico precioso. Y en el intervalo siguiente, por encima de 504, no vemos pico. Entonces, este pico corresponde a la masa del kaón. Entonces es un kaón que se ha desintegrado a 2 piones. Pero eso no debería poder ser. No habíamos dicho que se hayan desintegrado todos a 2. Solo quedaban los de Cp- que se propagan mayor distancia y se desintegran a 3 piones. No puede darse la coincidencia de que un kaón se desintegra a 3 piones y 2 de ellos se lleven toda la masa del kaón, porque el otro pión se lleva una fracción significativa de la masa. Esto es imposible con una desintegración a 3 piones. O sea que resulta que los K largos, los que creíamos que eran Cp-,
se están desintegrando en dos piones, que es un estado propio Cp+. O bien los cargos no son Cp- o algo falla. Entonces la situación, efectivamente, bueno, esta amplitud es del orden de 10 elevado a, esta probabilidad es del orden de 10 elevado a menos 3. 999 veces se desintegra a 3 piones, pero una vez se desintegra a 2 piones. O sea que la vibración de Cp es pequeña. El KL resulta que es una mezcla del kaón Cp- y el kaón Cp+. Es lo que concluimos de este experimento. Y habrá que normalizar esto. Vamos a poner aquí la normalización, raíz de 1 más epsilon cuadrado. Y la otra combinación, lo que llamábamos K-short, el kaón de vida media corta, pues será una combinación perpendicular a esta, Cp+ menos epsilon Cp-, con la misma normalización. Así que están mezclados. Esto se llama violación de Cp por mezcla, o violación de Cp indirecta. Entonces, si dibujo los autoestados de los kaones, aquí tengo los autoestados de la extrañeza, K0 y K/0, que son los que se producen en las interacciones fuertes. Aquí tengo perfectamente a 45 grados el KCp+, y con el mismo ángulo perpendicular a este otro, el KCp-. Y ahora resulta que los que se propagan, los que ven las desintegraciones débiles, pues son ligeramente distintos. Tenemos aquí el K-short y aquí el K-long. A un cierto ángulo, el short no es exactamente el Cp+, y el largo no es exactamente el Cp-. Autoestados de la extrañeza, autoestados de Cp, y esos son los que se propagan, son los autoestados del Hamiltoniano. ¿Vale? Por tanto, me diagonalizan la interacción débil. En ese canal, claro, es en la parte de desintegración de los piones. Bueno, pues luego hay otra forma de violación de Cp que se llama violación de Cp directa. Y esto ocurre en la desintegración débil. Esto ocurre cuando uno tiene un K+ en una desintegración, digamos, leptónica, y un K- en la desintegración leptónica, pero con las antipartículas. Conjugamos, conjugado de ese, y los ritmos no son iguales. Pues tenemos una violación de Cp, esto es un Hamiltoniano débil, que no está respetando Cp. Bueno, no voy a enseñar más de esto. Lo damos como hecho empírico, y lo que voy a hacer ahora es preguntarme cómo lo empotro esto en el modelo estándar. Entonces, bueno, la respuesta es porque hay varios sabores. La culpa de que esto se pueda colocar, o el mérito de que esto se pueda colocar en el modelo estándar, es porque hay varios sabores. Y creo que la mejor manera de hacerlo era empezar por el ángulo de K-vivo. Vamos a dar la idea de K-vivo. El problema que había es la desintegración K+ a mu más neutrino, que la voy a dividir por pi más a mu más neutrino. ¿Vale? Entonces, con los métodos que tenemos sabéis calcular esto. Podéis comparar los ritmos, quitáis los factores de fase, todas esas cosas, y podéis hacer una predicción. Y la predicción fallaba estrepitosamente. Resulta que esta desintegración leptónica pura del K+ es mucho menor, este cociente es mucho menor del cálculo esperado. Hay algo que la suprime, porque el kaón le cuesta ir a muón un poquito más que lo que el pión le cuesta ir a muón. Voy a hacer un dibujo aquí de la rama de Feynman. Tengo aquí el kaón, quark S, U, bosón W, claro, eso es de muy corto alcance, es casi un punto, ¿verdad? Y luego los dos leptones, muón y neutrino.
Y la diferencia con el pión es que aquí tendría un D en vez de un S. Y tenemos un anticuerp B. O sea que hay algo, una vez hecho todos los factores de espacio de fases y toda la pesca que ya conocéis, hay algo que distingue al quark S del quark D en esa desintegración. ¿Vale? Entonces a Cabibbo se le ocurrió lo siguiente. Bueno, a lo mejor las bases no están alineadas. La base de masas, la base de QCD de los quarks, la base de propagación, lo que me permite distinguir los quarks de S en propagación. ¿Qué pasa si no está alineada de la base de las interacciones débiles? En una ecuación de prima, vamos a llamar de prima al quark D que interacciona mediante los bosones W, resulta que es una combinación lineal del quark D y del quark S. La base de los quarks de IS, la base de un espacio lineal, está desalineada con la base de las interacciones débiles. Entonces, si quiero aniquilar un quark S, pues las interacciones débiles de esto y se me cuela un seno del ángulo correspondiente, con lo cual encuentro un factor de supresión. Bueno, el ritmo es proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces, si en el hamiltoniano la amplitud viene un seno, aquí tengo que meter un seno al cuadrado. Esa desintegración queda proporcional al seno del ángulo de Cabibbo. Y ahora sencillamente calculo teóricamente estas dos cosas, saco el cociente y le echo la culpa al ángulo de Cabibbo. Lo que me falte hasta entre el experimento y el... Lo que me falte el cociente entre el experimento y la teoría, la asigno a ese ángulo, lo parametrizo así. Esa es la idea de Cabibbo. O sea, la base de las interacciones débiles está desalineada de la base de masas. Bueno, la base de masas la vimos en la clase del otro día. ¿De dónde venía la masa de los quarks? En el modelo estándar. Es el acoplo con el Higgs. La interacción débil de altas energías requiere quarks sin masa. O sea que lo que está desalineado es la interacción fermión-Higgs, que me proporciona la masa, cuando se rompe la simetría electrodébil, y la interacción fermión-W. ¿Vale? Las dos interacciones no tienen por qué tener un hamiltoniano perfectamente alineado, habiendo varios valores. Hay una matriz de rotación entre ellos. Bueno, aquí, entonces, hay un problema que son las corrientes neutras. Entonces, os hace un problema de examen de hace 2 años, que es el mecanismo de Blasov de Cohn-Brodmann. Vamos a ver el quark que interacciona en las interacciones débiles. Este doblete va a ser el U', D' a izquierdas, que es U, D por el coseno del ángulo de Cabibbo, más S por el seno del ángulo de Cabibbo. Eso es el D'. O sea que el compañero del quark Q está desalineado. Entonces si construís la corriente neutra, que es Q barra L, gamma mu, por abajo, la sigma de Pauli de dicho spin, o la electrón de la llamamos K3 partido por 2 por QL, y sustituyo ese doblete, pues me queda en medio de U barra gamma mu U menos ese menos de donde viene de la matriz sigma 3 de Pauli. Eso spin, ¿vale? Dice hay un menos porque es 1, 0, 0, menos 1. Luego tengo menos coseno al cuadrado del ángulo de Cabibbo de barra L gamma mu de L menos seno al cuadrado del ángulo de Cabibbo S barra, ya pongo la L en la matriz gamma para no aburrirme, S, y luego términos mixtos, coseno seno. Eso simplemente sustituir ese doblete por la izquierda y por la derecha. Entonces, claro, sale términos mixtos, S barra gamma mu L D barra gamma mu L S. Es terminado. Entonces aquí están las interacciones
U barra U. ¿Quién mediaba eso? El Z, ¿verdad? El bosón W3, o si mezclo S2 por 1, el Z, que es la combinación lineal correspondiente, pues me mediaba las corrientes neutras. Un quark U puede intercambiar un bosón Z sin cambiar de sabor. Un quark D puede intercambiar un bosón Z sin cambiar de sabor. Un quark S puede intercambiar un bosón Z sin cambiar de sabor. Y aquí viene el problema. Estos son corrientes neutras, porque el quark D y el quark S tienen igual carga, que no se observan. Empíricamente, eso es muy pequeño, lo que hay son cotas. A eso se le llama FCNC, corrientes neutras que cambian el sabor, Never Changing Neutral Currents. Es decir, que este mecanismo de cambio me ha obligado a meter algo que no hay empíricamente. Esto es muy fuerte porque es a nivel árbol en el modelo estándar y se ha observado. El modelo estándar puede predecir corrientes neutras con cambio de sabor a órdenes más altos de tener perturbaciones, pero claro, son números muy pequeños. Esto sería muy grande, no se observa. Entonces, ¿qué es el mecanismo de Glashow y Leopoldo-Miami? Observan que la supresión efectivamente es un seno contra un coseno, es una tangente del ángulo de Cauchy que no es muy pequeño, o sea que estas corrientes no están suprimidas, y que hace falta añadir algún término, porque el ángulo de Cauchy no es largo, el análisis anterior son 13 grados, o sea que la tangente no es particularmente pequeña, es 0,23. Y ese es el único factor que suprime las corrientes neutras con cambio de sabor respecto a estas. ¿Eso qué quiere decir? Que falta algo para cancelar aquello. Es lo primero que se le ocurre a teoría. Entonces Glashow y Leopoldo y Miami proponen que hay otro quark. Entonces dicen, claro, esto es muy poco simétrico, porque el quark S ha entrado aquí y hay una parte, una combinación lineal del quark S que no juega en las interacciones débiles. Así que Glashow y Leopoldo y Miami proponen introducir otro doblete, que es el doblete CS' igual C y la combinación perpendicular, menos D, donde estoy, seno de teta, más C, más S, coseno de teta. Entonces ahora sumo el otro doblete. Repito lo mismo, aprenderé con este doblete como aquel. ¿Y qué obtengo? Pues este otro doblete, lo sustituyo aquí, Q barra LQL, me va a dar un medio de C barra gamma mu a izquierda C menos el coseno al cuadrado de Cauchy S barra gamma mu S y ese coseno al cuadrado, ese seno al cuadrado da 1, fenomenal, etcétera. Y luego tengo el seno cuadrado del ángulo de Cauchy por el D barra gamma mu a izquierda es D, y finalmente el término con signo contrario. El término cruzado lleva signo contrario porque esa combinación es ortogonal a aquella. Entonces aquí sale como un más por culpa de ese menos, y esto es S barra coseno seno, S barra gamma mu a izquierda es D, más D barra gamma mu a izquierda es S, que me cancela aquello. Con lo cual, si hubiera un quark adicional, el quark charm, tendríamos una supresión de las corrientes neutras que cambian el sabor. Bueno, como sabéis, el quark charm se detecta en el año 74, en la llamada Revolución de Noviembre. Aquí datos un poco más modernos: electrón positrón, aniquilación hadrones, que ya os he enseñado. Dime. El 1 se tendría que mezclar también con el C, igual que el D y el S están mezclados. No, elige, te fijas en uno y cuál es el compañero de ese. O sea, tú eliges, ¿con cuál se va a desintegrar? El quark C. El quark C se va a desintegrar. Las interacciones débiles, ¿a qué combinación lineal me lo llevan? ¿Lo llevan exactamente al quark S o me lo llevan a una combinación lineal del S y el D?
quark C se va a propagar, de repente se desintegra, emite un W, podría pasar al quark S. Eso sería la base de sabor, esa es la base S'. O bien puede ir a parar a una combinación lineal de P y S, que es la que estaba allí. Pues la rotación la puedo poner sobre el lado. Si pongo la rotación de este lado, lo que estoy haciendo es elegir el lazo. ¿Vale? No puedes elegir dónde ponerla. De hecho, hay una razón que me gusta a mí, pero que no usa nadie más, entonces no la uso, para quitarla de aquí, es decir, dejar el de S puros y poner la rotación del otro lado. Es una arbitrariedad. A mí me gusta más así porque entonces ordena los quarks de tipo up, U, C y T siempre son más masivos que los quarks de tipo down, de S y D. Bueno, pues el quark SHARP se descubre en electrón-positrón. Esa es la sección eficaz de aniquilación de ladrones. Aquí tenemos el pico del Z, por supuesto, el 90 Hz. Aquí tenemos la ρ de la que hayamos hablado, la omega, que se acopla electrón-positrón. Todos estos estados tienen números cuánticos, momento angular 1 y paridad menos, porque se acoplan a un par electrón-positrón en onda S. Entonces tengo el spin con L igual a 0, 1, el spin del fotón. 1 menos es el momento angular y la paridad del fotón. El quark, el electrón y positrón con spin 1, dan un fotón con spin 1 y la paridad es menos, claro. En onda S todo cuadra. Entonces aquí lo que estoy viendo son los estados de paridad menos. Y la sorpresa es este. El JPSI en 1974 en una resonancia tremenda. Entonces, por analogía con la Phi, que en el modelo par le habíamos asignado SS barra, esta tenía que ser CC barra. Y aquí leemos su masa. Son 3100 MeV, y de ahí sabemos que la masa del quark SHARP viene a ser 1500, 1600. Eso es. Ese otro. Bueno, luego hay varias resonancias de Arcsy, y luego vuelve el quark bottom. En realidad el quark bottom estaba anticipado, porque se descubrió antes el tau. El premio Nobel de Martin Pearl es por el descubrimiento de la tercera familia. Ahí está la tercera familia. En este gráfico no hay top anti-top, porque estaría aquí y ningún acelerador ha llegado a ese umbral todavía, en electrón-positrón. Los colisionadores de protones sí lo producen, pero los electrón-positrón no. O sea que si alguna vez se construye un colisionador de electrón-positrón de más energía, aquí hay otro pico. Será más ancho, no ancho de la mujer. Pero bueno, si son tan estrechísimos, que aún así será un pico espectacularmente estrecho en esta gráfica. Bueno. Volvamos a la vibración del CP, que es lo que estaba discutiendo. Entonces, en un salto aquí al vacío, Kobayashi y Masukawa, los japoneses, se dieron cuenta que si hubiera una tercera familia, antes de que se descubriera el quark B o el tau, si hubiera una tercera familia, el modelo estándar podría incorporar una fase de vibración de CP. Lo que tengo en mis notas es un poco enrevesado, así que lo que voy a hacer es daros el argumento de este libro. Este es el libro de Schwartz, relativamente nuevo, de teoría de campos. Entonces Schwartz lo que nos da es lo siguiente: si tenemos psi barra i, psi j, bajo CP, esto va a parar a más psi barra j, psi barra i, de t y menos x. Eso es por la paridad. Luego, psi barra i, psi j, bajo CP, va a parar psi j de derecho con una gamma 5. Estos son siempre t y x. El lado izquierdo, pues este va a parar a menos psi barra j, gamma 5, psi i, t y menos x. Y antes lo he hecho con los espinores en espacio de momento, esto es en espacio de coordenadas. Bueno, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué pasa si coloco a esta gamma, la multiplico por a? De manera que tenga psi barra i, a, psi j, aplico CP, para dar más psi barra j a psi menos x, y si tengo psi barra i a gamma 5 psi j y le aplico CP, pues el ejercicio de nivel, pues esto va para la psi barra j a gamma 5 psi de t y menos x. ¿Vale? Eso es como se transforman los bilineales bajo CP. El lagrangiano que nos mezcla los sabores, siguiendo la idea de Cavigo, bajo la interacción débil, pues va a ser la G2, dividido por raíz de 2, que es la constante del grupo S2, la constante de las corrientes cargadas. O si queréis, acordaos que G2 era como era esto, la carga eléctrica entre el seno del ángulo de Wagner, si no recuerdo mal. Y aquí tenemos U barra
a izquierdas para dar B a izquierdas. Si solo hubiera una familia, aquí tendríamos el bosón W, el W más. Pero ahora vamos a permitir que haya más familias. 2, si conocemos el encanto y la extrañeza, 3 si añadimos la tercera. Y como esas familias las vamos a tomar en la base de masas, la base de acoplos al Higgs, aquí tengo que meter una matriz de mezcla entre las familias. Porque las interacciones de Ellis no están alineadas con las interacciones al Higgs. Bueno, y lo mismo hago con la otra parte, el conjugado de barra left, V conjugado, el bosón W menos, U left. Esto sería el hamiltoniano que me permitiría describir la desintegración beta, pero en el contexto de varias familias, o sea que permite cambio de sabor. El quark chance se desintegra al extraño, el top al bottom, etc. El top puede ir al S, con pequeña probabilidad, así. Los cambios entre familias los de esa matriz V. Bueno, pues ¿qué pasa si esto le aplico CP? Pues esto le aplico CP y aplico estas reglas, voy a parar a G2 partido por raíz de 2, y ahora el W más, voy a sacar el W más, o sea, esto como sabéis es W menos por gamma, muy déjame sacar el W fuera y quedarme solo la gamma, entonces se pueden aplicar estas reglas. Para construir left tenéis que combinar esta con esta. Para construir right el signo contrario. Tenéis aquí con A o con gamma 5. Pues aplicáis eso aquí y obtenéis W más. Fijaos que este término viene de aquí, para aplicar CP. El W más es la antipartícula del W menos. He conjugado carga, o sea que el W menos va para este W más. Y tengo aquel U va para la U barra. Luego tengo V, pero tengo que transponer. Y luego tengo gamma mu a izquierdas y B. Y ahora ese término va a parar a este y es W menos el quark B, la matriz V traspuesta, gamma mu a izquierdas y el U. Eso es aplicar CP. Entonces, esto sería igual a esto y CP sería una buena simetría si la matriz V fuera real. ¿Vale? Si esa matriz V es real, CP se conserva. Entonces, como CP se viola, el condicional se viola, sabemos que la matriz V tiene que tener una fase. Esa fase se llama, en fase compleja, fase de violación de CP. Los que hicieron el póster sobre esto las han trabajado, ¿verdad? Me queda un momentito para enseñaros la matriz de Kobayashi-Maskawa. Entonces, Kobayashi-Maskawa se dieron cuenta que con dos sabores uno siempre puede redefinir los quarks para resolver las fases complejas, con lo cual con dos familias, U, D, C y S, no hay fase de violación de CP, o sea que predijeron la tercera familia a partir de los experimentos de Cronin y Fitch. Con tres familias la matriz es 3×3. Kabigo, Kobayashi-Maskawa pues es una matriz de mezcla entre sabores, el elemento de matriz que conecta el D con el U, este sale de la desintegración beta, el que conecta el C con el D, el que conecta el T con el D, el que conecta el U con el S, el C con el S, el T con el S, el U con el B, el C con el D y el T con el D. Si no hubiera Higgs y la masa viniera o no hubiera masa, todos los fermiones estos fueran fermiones sin masa, no hubiera Higgs, no hubiera masa, podríamos rotar los campos y convertir esta matriz en diagonal. Y hablaríamos de tres familias dadas por los tres autoestados de sabor de las interacciones débiles. Pero como tenemos otra interacción, las masas o la interacción con el Higgs, que nos orientan la familia, en la elección de familia, esta matriz no sale diagonal. Bueno, lo que sí es unitaria. Es una matriz de cambio de base unitaria.
Claro, imaginemos que hubiera una cuarta familia. Entonces, si hubiera una cuarta familia, el que la suma de estas cosas fuera 1, para que fuera una matriz de cambio de base, fallaría por la cuarta familia. O sea que una manera de buscar quarks más pesados, aunque no tengamos energía para producirlos, es buscar violaciones de la arbitrariedad en esta matriz. Medir cada uno de los elementos y ver si la suma al cuadrado no cuadra 1. Eso nos ha sucedido. Dejadme escribir las ecuaciones de unitariedad. Si la matriz es m por n, hay m por n más 1 partido por 2 ecuaciones del tipo vud cuadrado más vcd cuadrado más vcd cuadrado igual a 1. He cogido la primera columna, la he sumado al cuadrado y tiene que dar 1. Eso es unitariedad. Entonces, como esa, podéis ver que hay n por n más 1 medios ecuaciones. Lo cual impone restricciones sobre la matriz. También hay ecuaciones de tipo cruzado. Las filas tienen que ser perpendiculares. Entonces hay ecuaciones del tipo v estrella más vcd estrella más vtd estrella igual a 0. Como es hay 3 ecuaciones y como es hay 3 ecuaciones, en total 6. 3 por 4, 12, entre 2, 6. 6 ecuaciones así. 3 y 3. Por cierto, esta ecuación se puede ver en el plano complejo, como un triángulo. Es una cosa igualada a 0. Entonces, si escribo estas u's como números complejos, pues son vectores en el plano complejo. Entonces, lo que tengo son 3 vectores que suman 0. A eso se le llama triángulo de la unitariedad. Curiosamente resulta que la violación de CD va a ser proporcional al área del triángulo. Eso no lo voy a hacer. Bueno, eso se puede, por ejemplo, se puede rescalar un lado a 1, es la manera estándar. Entonces este lado sería VV estrella dividido por VCD estrella, por ejemplo. Y vamos a poner el otro lado. Se ha dividido la ecuación por este lado. Los ángulos se suelen llamar alfa, beta y gamma. Otro lado de imaginación. Pues ¿cuántos parámetros hay en esta matriz? ¿Cuántos parámetros libres tenemos? Dos por ser números complejos. Los elementos son números complejos. Hay n filas y hay n columnas. Así que tenemos 2n cuadrado números reales. Pero luego tenemos las condiciones de tipo VV gamma igual a la identidad. Y esto nos dan n cuadrado condiciones. Y además podemos absorber fases en la redefinición de los quarks. Podemos coger el quark A, absorber una fase en su definición, y lo mismo con el D. La I me indica la familia, puede ser A, o puede ser Chan, o puede ser Top. Es el índice de familia. Y aquí pues puedo absorber otra fase. Y si hago eso, ¿qué le pasa a esta matriz? Esta matriz la tenéis que imaginar metida en el hamiltoniano de antes, con los quarks de tipo A por un lado y los quarks de tipo D por otro lado. Entonces, si roto una fase los quarks D, me multiplica el elemento. Si roto otra fase los quarks A, me multiplica el elemento por este lado. Entonces, ¿cómo cambia la matriz? Pues V alfa beta, bajo estas rotaciones arbitrarias, cambia a V alfa beta, elevado ahí la fase del D menos la fase del A, en beta y alfa. Eso es fácil de ver. Entonces así se pueden absorber
2n menos 1 fases. Y si echáis la cuenta de las n's, pues vamos a ver los parámetros que quedan libres si hay dos familias y si hay tres familias. Quedan n por n menos 1 dividido por 2 ángulos de mezcla, como el ángulo de Cabino, entre familias, y quedan n por n más 1 medios menos 2n menos 1, que son las que ha absorbido allí, fases. ¿Vale? Entonces, si tengo dos familias, 2 por 1, 2 entre 2, 1. Con dos familias solo tengo el ángulo de Cabino. Y el número de fases sale 0. Eso quiere decir que puedo absorber todas las fases en una definición de los cuadros. O sea que si solo hubiera dos familias, CP sería una simetría exacta. ¿Qué pasa si hay tres familias? Sustituyo n igual a 3. Entonces aquí tengo tres ángulos de mezcla. El que mezcla la primera familia con la segunda con la tercera y la tercera con la primera. Fácil. Pero aquí aparece ya una fase. Este número es 1. Eso es la fase de violación de CP. Entonces, esa matriz pasa a ser compleja y con tres familias se puede violar CP ligeramente. O sea que los kaones, que están en una escala de energías tremendamente distintas de la del quark top y del quark bottom, sin embargo son sensibles a la tercera familia. Eso ocurre a través de diagramas bucle. En teoría de perturbaciones a órdenes más altos, uno puede tener dos W, aquí tengo un kaon, aquí tengo otro, pero por aquí circula un quark de la tercera familia. Y estos son diagramas con dos W en vez de un W, perturbaciones a órdenes más altos, y por ahí entra la violación de CP. Porque en un estado virtual puedo tener la tercera familia. Lo que pasa es que estos bucles son de nivel máster, no los puedo calcular. Y ya para acabar, voy a daros el módulo de los elementos de esta matriz para que veáis la jerarquía entre las familias. Entonces vamos a sacar el módulo de V. Y esto es 0,9738 con un error de 3. ¿De dónde sale ese elemento de matriz? Pues de la desintegración beta nuclear. Cuando hablamos de la desintegración beta nuclear, 0 más es 0 más. El otro día no hablé para nada de la matriz de Kobayashi-Maskawa, porque en muy buena aproximación ese es casi 1. El quark D casi siempre se desintegra al quark U. El seno del ángulo de Cabino no es muy grande. ¿Vale? Luego tenemos aquí un 0,226 con un error de 3, y eso viene, voy a ir en el mismo orden, de las desintegraciones del kaon, por ejemplo, como hemos discutido antes. Luego tenemos un número muy pequeño, 0,0043, y esto viene de las desintegraciones del B. El mesón B es el que lleva el quark B, claro, a algo como un quark U, un leptón y un neutrino. Luego tengo por aquí 0,21 con un error de 2, y eso viene de B a pi leptón, la desintegración electrónica del B. Este es 0,94, la matriz claramente está dominada en la diagonal, con un error de 4, y esto viene de el W más a CS barra, por ejemplo, es decir, un W escupiendo dos jets, de los cuales uno parece el quark-chan, otro es extraño. Este es 0,0416, con un error de 6, y esto es de B a B, aquí tenemos entre la familia 1 y la 3 otro número pequeño, 0,0074 con un error de 8. Estos son medidos en oscilaciones de B barra o desintegraciones poco comunes con test en estados intermedios. Estos números son bastante pequeños. Luego hay un 0,04 con un error de 3 en el último dígito. Esto viene de P a S fotón, que casi está acabando. Y finalmente, este es mayor que 0,78, es de orden 1, en cualquier caso, y ese viene de las desintegraciones del top. Top a bottom, dividido por top a quarks, en general.
Entonces, un último pensamiento. Esta matriz está dominada diagonalmente, o sea que las tres familias se mezclan poco. Cuando el próximo día veamos los neutrinos, allí eso no va a ser así. Los ángulos de mezcla entre los neutrinos son grandecitos. Y esta, como decía en la última clase, es la parte fea del modelo estándar. Aquí hay un montón de parámetros. ¿De dónde vienen todos esos parámetros? A mí que me lo diga alguien. Bueno, no todos los números son independientes. En realidad, esa matriz es una matriz de rotaciones en tres dimensiones que tiene tres ángulos. Pues escribir en términos de los tres ángulos de Euler o tres ángulos de mezcla en tres familias. Pues hay tres, y luego además está la fase de oración de